Hola, este es el primer vídeo de la unidad didáctica número 5 que lleva por título Aprovisionamiento y valoración de existencias, de la asignatura de Economía de la Empresa de segundo de bachillerato. En este primer vídeo se trabajará sobre la clasificación de los inventarios de la empresa y sus costes. También los modelos de gestión de inventarios, como es el método Wilson, el sistema Just in Time y el modelo ABC. Comenzaremos hablando con esta pequeña diapositiva de introducción donde vamos a definir en qué consiste la función de aprovisionamiento. Pues consiste en la compra y la gestión de los materiales necesarios para la fabricación y venta, así como el almacenaje hasta que se incorporan al proceso productivo o se venden. Y aquí tenemos la comparativa entre el ciclo de aprovisionamiento de una empresa productora y el ciclo de aprovisionamiento de una empresa comercial. Como ven, en la empresa productora, en ese ciclo de aprovisionamiento, está la fase de compras, la de producción y la de ventas, mientras que en la empresa comercial solo existen los departamentos de compras y de ventas. Vamos a hablar de los tipos de existencia. En primer lugar, vamos a nombrar las materias primas, que son materiales que una vez transformados forman parte de los productos. Ejemplos pueden ser la madera para fabricar muebles. Con respecto a los productos en curso de fabricación o también llamados productos semi-elaborados, pues son aquellos que, como acabo de decir, están en curso de fabricación, pero que aún no están terminados. Un ejemplo puede ser un mueble sin pintar o barnizar. Luego están los productos terminados, que son aquellos que ya están listos para su consumo o para ser empleados por otras empresas. Nos encontramos las mercaderías o las existencias comerciales, que son productos terminados que compra una empresa para su posterior comercialización y venta. Y con respecto a otras existencias o a otros aprovisionamientos, aquí pues entraría todo tipo de envases, embalajes, etc. Y en estos tipos de existencias tampoco podemos olvidar los residuos o materiales recuperables, que son aquellos que se obtienen en el proceso productivo con carácter secundario, pero que serán utilizados posteriormente. Y es que las empresas necesitan proveerse de todos los elementos necesarios para el desarrollo continuo de su actividad productiva. Por lo tanto, el stock o el número de unidades, tanto de materiales como de artículos para la venta, que una empresa tiene almacenado en cada momento, se denomina inventario de existencia. Y para garantizar la continuidad de la actividad, cualquier empresa debe mantener en sus almacenes 3 tipos de inventarios, que son los que aparecen en esta diapositiva. Un primer tipo de inventario es un stock de materiales almacenados para ir pues alimentando el proceso productivo, materias primas, componentes, envases, etc. De forma que no se vea en la necesidad de paralizar la producción porque los materiales se han agotado. Un segundo inventario es un stock de productos en curso de fabricación, para que el proceso pues no se detenga en ninguna de sus fases. Y por último, un stock de productos terminados para garantizar que ningún cliente se quede sin atender por falta de productos en almacén. Estos inventarios también generan unos costes y aquí aparecen en esta diapositiva los principales costes que generan los mismos. En primer lugar, el coste de pedido o reposición. Se asumen cada vez que se realiza pues, un pedido para reponer las existencias del almacén. También está el coste de adquisición, que es el precio que se paga por el producto que se adquiere. Existe otro coste que es el coste de almacenamiento, que son los derivados de mantener las existencias en el almacén, incluidos personal, alquiler del almacén, los seguros, etc. Y por último, el coste de roturas de stock, que se asumen como consecuencia de no poder producir por falta de materias primas o de no poder atender un pedido de un cliente por falta de productos terminados. Vamos a hablar ahora sobre los modelos de gestión de inventarios. Los modelos de gestión de inventarios parten de unos supuestos que nos permiten
representar la realidad del almacén de la empresa de forma simplificada. Y el más conocido de los modelos de gestión de inventarios es el llamado modelo Wilson, que se basa en los siguientes supuestos. El primero de ellos es que la demanda anual del producto es constante y conocida. El segundo, el proveedor siempre tarda el mismo tiempo en servir el pedido. Tercero, las entradas en el almacén se realizan por lotes o pedidos del mismo tamaño. Y cuarto, el coste de almacenamiento es proporcional al nivel medio de existencia. Y profundizando en el modelo Wilson y bajo los supuestos que acabamos de nombrar, tenemos que decir que la evolución temporal de las existencias en el almacén, en unidades físicas, van a adoptar la forma de diente de sierra, tal y como aparece aquí reflejado en el gráfico, en el que cada eje vertical representa la llegada al almacén de un nuevo pedido. Una vez que llega el pedido al almacén, hay unas existencias iguales a Q. Las ventas hacen disminuir las existencias a un ritmo constante, lo que se representa con el eje inclinado de cada diente de sierra, tal y como aparece en la gráfica. Como se conoce el tiempo que tarda el proveedor en servir el pedido, se solicitará el nuevo pedido, las cuales llegarán al almacén justo en el momento en el que se agoten las existencias. Vamos a ver un ejercicio sobre el modelo Wilson. Una empresa dedicada a la distribución comercial de un producto vende anualmente 120.000 unidades y efectúa 6 pedidos al año a un proveedor que tarda 15 días en servir el pedido. La estabilidad de la demanda le permite evitar riesgos de ruptura sin mantener stock de seguridad. Por lo tanto, con esta información vamos a explicar el modelo de inventario. En primer lugar, tenemos que saber que D es la demanda anual que tiene que satisfacer la empresa y por ello D es igual a 120.000 unidades, como nos aparece en el enunciado del ejercicio. Para hallar el tamaño del pedido, sabemos que si vende 120.000 unidades y para satisfacer esta demanda, pues va a realizar 6 pedidos, ¿no? Por lo tanto, en cada pedido deberá solicitar y hacemos una división. 120.000 dividido entre 6, que nos da un total de 20.000 unidades. Al no existir stock de seguridad, como aparece en el enunciado, el stock es igual a 0. Y por tanto el nivel medio de existencia es igual a N es igual a Q partido por 2. 20.000 dividido entre 2, que es igual a 10.000 unidades. Como el proveedor tarda 15 días en servir el pedido, tenemos que calcular en qué momento habrá que solicitarlo, ¿verdad? Es decir, cuál es el nivel de existencias que habrá en el almacén en ese momento. Para ello vamos a calcular el número de días que tarda en consumirse un pedido completo, que sería la Q grande. Si consideramos que el año comercial es de 360 días y teniendo en cuenta que se hacen 6 pedidos, pues es tan sencillo como hacer una división. 360 dividido entre 60. Por lo tanto, si en 60 días se consumen 20.000 unidades, en 15 días se consumirá, y hacemos una regla de 3, y de esa regla de 3 nos da un resultado de que Q pequeño es igual a 5.000 unidades. Y es que en las decisiones sobre inventario es muy importante calcular lo que se llama el tamaño de pedido pues más adecuado a las necesidades de la empresa. Y por eso, en estas decisiones sobre inventarios, pues debe mantenerse un equilibrio entre el riesgo de quedarse sin existencias y los costes de un volumen excesivo de existencias. Para calcular ese tamaño de pedido más adecuado, pues hay que hacer la siguiente fórmula que aparece ahí, donde el tamaño de pedido lo vamos a llamar Q grande, que influye en la frecuencia de realización de los pedidos y en el nivel medio de existencias en el almacén. Como vemos en la fórmula, esa fórmula tiene varias variables y una de ellas es la S pequeña, que es el coste de hacer un pedido. La D grande es la demanda anual, que ya conocemos, y la G es el coste de almacenamiento unitario. Vamos a hacer un ejercicio para poder entender mejor esta fórmula. Bien, este es el supuesto práctico para realizar el cálculo del tamaño óptimo de pedido.
El ejercicio dice lo siguiente: una granja necesita anualmente unos 3.000 sacos de pienso para alimentar a los pollos y otros 1.000 para a las gallinas ponedoras. El coste anual de almacenar un saco es de 0,1 euros y el coste de gestionar un pedido es de 2 euros. La empresa trabaja todos los días del año. Se pide el volumen óptimo de pedido, el número de pedidos anuales y el plazo entre pedidos y la representación gráfica. Vamos a calcular el primer apartado. Vamos a obtener ese volumen óptimo de pedido. Por lo tanto, el volumen óptimo de pedido lo vamos a definir como la Q grande. Para poder resolver esa Q grande y observando esa fórmula que aparece ahí, nos dice que hay que resolver un par de variables, ¿verdad? Antes de sustituirla. Una de ellas es la D grande, que es la demanda anual. Y esa demanda anual va a ser la suma de 3.000 más 1.000. Les recuerdo, los 3.000 eran los sacos de pienso para alimentar a los pollos y los 1.000 eran los sacos para alimentar a las gallinas ponedoras. Si sumamos esos dos importes, nos da un total de 4.000 sacos de pienso, que es la demanda anual. La Q es el coste de realizar el pedido y según el enunciado nos decía que eran 2 euros por pedido. Y la G es el coste de almacenamiento de una unidad en el almacén por unidad de tiempo, que según el enunciado nos decía que era 0,1 euros por saco al año. Bien, para resolver este problema vamos a aplicar el método Wilson, que este método nos permite calcular bajo una serie de supuestos cuál es el volumen óptimo de pedido, es decir, aquella cantidad que se debe pedir de cada vez a los proveedores y que minimiza el coste de inventario de la empresa. Por lo tanto, aplicamos la fórmula, como ven ahí, sustituyendo cada una de esas variables que hemos obtenido y nos da un total de 400 sacos. Vamos ahora al apartado segundo, el apartado B del ejercicio, donde nos pide que calculemos el número de pedidos anuales y también el plazo entre pedidos. Bien, para calcular el número de pedidos anuales, en primer lugar vamos a tener que dividir la demanda anual de sacos de pienso entre el número de sacos de pienso que solicita en cada pedido. Recuerden que la D grande, la demanda anual, era 4.000, que era la suma de 3.000 más 1.000. Y como ven ahí en el ejercicio, esos 4.000, que es la demanda anual, lo dividimos entre 400, que es el número de sacos de pienso que solicita en cada pedido, haciendo un total de 10 pedidos. El granjero va a realizar 10 pedidos al año. Bien, ya tenemos el número de pedidos anuales y ahora vamos a calcular el plazo entre pedidos. Bien, para calcular el plazo entre pedidos tendremos que dividir los días que tiene un año entre el número de pedidos que realiza el año. En este caso vamos a utilizar el año comercial, el de 360 días. Y como ven ahí en la fórmula, sería 360, que es el número de días en ese año comercial, dividido entre el número de pedidos. El número de pedidos, que ya lo hemos resuelto previamente, es 10. Si hacemos esa división, 360 entre 10, nos da un total de 36 días. Por lo tanto, el granjero realiza un pedido cada 36 días. Bajo estos supuestos, la evolución temporal de las existencias en almacén, en unidades físicas, adopta la forma de dientes de sierra, tal y como habíamos comentado, en el que cada eje vertical representa la llegada al almacén de un nuevo pedido y en el eje horizontal el tiempo, los días. Como observan, en el eje vertical representamos aquí los sacos. ¿Y cuál es el volumen óptimo de pedido que habíamos resuelto en el primer apartado? 400 sacos que están representados ahí, en ese eje vertical. Y en el eje horizontal observan cómo aparece la cantidad de 36, porque recuerdan que fue lo último que resolvimos. El granjero realiza un pedido cada 36 días. En esta diapositiva, a modo de resumen, vamos a sintetizar cuál es el objetivo del modelo Wilson de gestión de inventario.
El objetivo es calcular el volumen de pedido que minimice los costes de gestión de inventario. Y se calcula a través de esa fórmula que ya hemos resuelto en este caso práctico. Y su representación gráfica es esa que aparece ahí, que como habíamos dicho, adopta la forma de dientes de sierra. Y es que en la actualidad las empresas utilizan sistemas informatizados de inventario continuo en los que mediante un constante control de entradas y de salidas es posible conocer las existencias de cada producto en todo momento. Además, estos sistemas calculan el tamaño del pedido e imprimen la orden de compra en el momento adecuado. Y estamos hablando de los sistemas más utilizados para controlar los costes derivados de los inventarios. Son esos dos que aparecen en la diapositiva. Uno de ellos es el sistema llamado justo a tiempo o just in time. Y el otro es el sistema de costes ABC. Por una parte, el sistema justo a tiempo o just in time consiste en producir cuando hay un pedido de algún cliente y los productos terminados se entregan inmediatamente sin necesidad de ser almacenados. Y en el sistema de costes ABC se caracteriza porque se clasifican las existencias del almacén por orden de importancia. El A será el de mayor valor, que corresponde a un 20% del almacén. El B es un valor intermedio, que corresponde a un 30% del almacén. Y el C es de menor valor, que corresponde a un 50% del almacén. Vamos a profundizar en el sistema justo a tiempo o just in time. Y es que en los últimos años muchas empresas han reducido sus inventarios y los correspondientes costes de almacenamiento mediante estos sistemas de producción, que fueron popularizados en Japón. Con este sistema, las empresas mantienen inventarios reducidos de componentes o mercancías, justo lo suficientes para un corto periodo de tiempo, en lugar de tener elevadas existencias en los almacenes para su futura utilización. Los pedidos son pequeños y se reciben con frecuencia, con el fin de que los suministros estén disponibles justo en el momento de su utilización. De este modo, los productos llegan a la fábrica o punto de venta solo cuando se necesita. Y para ello las previsiones tienen que ser precisas y las entregas deben ser rápidas, frecuentes y flexibles. De este modo, este sistema permite reducir el número de días que las unidades permanecen almacenadas, lo que supone un aumento de la rentabilidad de la empresa. Este incremento es posible porque con este sistema no solo se reducen los costes de inventario, sino que también disminuyen las necesidades de recursos financieros inmovilizados. Este sistema Just in Time cuenta ya con una amplia experiencia en empresas importantes y podemos poner ejemplos como Toyota, General Motors o incluso Apple Computer. Por último, vamos a profundizar sobre el modelo ABC y este método trata de minimizar los costes de almacén al centrar los esfuerzos de gestión y control en el grupo de existencias más valiosas para la empresa. Para ello, la diversidad de artículos o existencias que almacena una empresa se clasifican en 3 categorías. Las de tipo A, de tipo B y de tipo C. Las existencias o los artículos de tipo A son existencias que representan un porcentaje muy bajo de artículos, entre el 15 y el 20% de las existencias, pero cuyo valor económico es muy elevado y estamos hablando de un 60 o un 80% del valor total de las existencias. Son, por tanto, las existencias sobre las que debe recaer la mayor atención a la hora de realizar la gestión de inventario. Vamos ahora a hablar de las existencias o artículos tipo B. Estos van a representar un porcentaje un poco superior, en torno al 30% de los artículos de almacén, pero con un valor económico inferior, entre un 10 y un 20% del valor del almacén. Y por último, las existencias tipo C suponen el mayor volumen de existencias, en torno al 50%. Pero, en cambio, tienen un valor económico muy bajo, entre un 5 o un 10% del valor total del almacén.
y son por tanto las existencias menos relevantes dentro del punto de vista de la gestión de almacenes.